Em, ahí voy dejando entrar a la gente que está sumando. Cualquier Dale. cosa me van diciendo, como decía Tati en el chat, si tienen algún inconveniente de conexión o saben de alguien que se está conectando y no lo estoy dejando entrar o no nos apareció. Así que bueno, cualquier cosa nos van diciendo. Me presento brevemente, cualquier cosa también me pueden preguntar. Algunos ya me conocen, pero el público se renueva, así que para quienes no lo hayan tenido alguna de mis clases previamente, o alguno de los talleres, me presento nuevamente de manera completa. Soy Pablo Di Faretti, soy de La Plata. eh, Soy técnico en gestión comunitaria del riesgo. Es una disciplina, o la gestión del riesgo es una disciplina nueva que siempre está dinámica y en desarrollo. Lo que hacemos nosotros desde la carrera que formo parte de como egresado y como docente en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Trabajo Social, es poner el foco en la gestión del riesgo con una mirada social, ¿sí? Poner el foco en la comunidad, poner el foco en cómo trabajar junto a la comunidad, junto a la sociedad para poder minimizar el impacto de las amenazas y con ello los riesgos que tenemos en cada una de las comunidades existentes. Y la manera que nosotros encontramos que es de trabajar el riesgo es obviamente trabajando sobre las vulnerabilidades, ¿no? Em, ¿Por qué sobre las vulnerabilidades? O sea, nosotros, ya sea desde el enfoque social que hacemos en la Tecnicatura en Gestión Comunitaria del Riesgo, o también en otras carreras asociadas, tenemos por suerte una carrera similar en la IUP, una carrera similar en la UNAG, ¿sí? O sea, el enfoque en la UNAG es más de salud, el enfoque en el IUP es más de seguridad, pero siempre se trabaja, ¿no?, sobre la vulnerabilidad, de qué manera nosotros poder minimizarla, ya sea fortaleciendo las capacidades que tenemos nosotros como fuerza de seguridad, fortaleciendo las capacidades que tenemos desde la atención en salud, o fortaleciendo, en el caso de nuestra carrera, las fortalezas y capacidades de la comunidad. Por lo cual, esta clase en particular sí va a tener este enfoque, sí se va a trabajar sobre lo que es la mirada de minimizar las vulnerabilidades de la sociedad, sí, sí, trabajando junto a la misma. Siempre hacemos esa aclaración. Y bueno, sirve también como parte de lo que hemos trabajado junto al equipo de fortalecimiento, con Vane, con los demás docentes de, de los planes de emergencia. Yo soy parte también de ese equipo, por ahí algunos más me conocen más por esa faceta o porque los he molestado, mejor dicho, por esa iniciativa. Soy parte de los 4 docentes junto a Claudia, Gastón. eh, bueno, también ahora se sumó Roxana, Flor y yo en algunas cositas. Lo que hacemos es el acompañarlos a ustedes en el proceso de la confección de los planes de emergencia. Y como cada uno de nosotros tenemos diferentes formaciones, diferentes experiencias, hemos atravesado nuestra expertise por diferentes miradas y disciplinas, lo que hacemos es ir mirando de a cada uno de nosotros sus planes de emergencia para poder confeccionar un plan de emergencias más integral y no solamente con por ahí una mirada más abordada desde uno de las miradas de cada uno de nosotros. Así que por ahí, bueno, también algunos me deben conocer por esos talleres o los he estado molestando para alguna entrega o corrección de algún trabajo, etcétera. Aprovecho la oportunidad, porque bueno, Vane también así lo quisiera, es por favor aquellos que estén interesados en lo que es la confección del planes de emergencia de cada uno de esos municipios, contáctenos, tenemos un mail propio, que ahora después lo dejo en el chat y también tenemos igual la casilla de correo, o directamente pueden escribir a fortalecimiento y derivar con nosotros. Todos aquellos que estén interesados en la confección del planes de emergencia y todavía no se hayan puesto en contacto con nosotros o tengan alguna duda o no les respondimos, etcétera, levanten la mano, ¿sí? Somos un equipo docente que está dedicado a ello y más que nada también es uno de nuestros grandes objetivos es que cada uno de ustedes, cada una de las defensas civiles, cada uno de los municipios cuenten con un plan de emergencia, más o menos elaborado, pues
siempre decimos es muy complejo y se va elaborando de a poquito. Así que cuando quieran lo vamos viendo. Sin más tiempo, para no hacerles perder más tiempo, vamos para ir con lo que es la clase del día de hoy. Ahí les voy a compartir. Cualquier cosa de algún error de visualización que tengan me van diciendo. Ahí está. Perfecto. Pueden visualizar bien. Con un dedito afirmativo. Bueno, gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, buenísimo. Ahí dejo entrar a quienes están en el lobby, que hayan quedado colgando. Y nosotros, bueno, como habíamos dicho recién, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar en lo que es la gestión del riesgo desde una mirada social, ¿no? Y entender cuál es la relevancia de que participe la sociedad y la multiplicidad de actores en lo que es el relevamiento de lo que es el mapeo y nuestro plan de emergencia y la gestión del riesgo en todo su proceso, por decirlo así. Como objetivo para ir a esta clase, para que también ustedes, bueno, creo que algunos se han ido sumando, por lo que tengo entendido, estas clases por primera vez, en lo que empieza en lo que es el cronograma de clases de este año. Eh, por si alguno se está sumando a partir de esta, sepan que todas estas clases quedan grabadas, ¿sí? Quedan colgadas en el canal de YouTube de fortalecimiento. A su vez, tenemos un Classroom en el que está todo el material asociado a la clase, ¿sí? Una pequeña bibliografía relacionada a la temática que estamos dando. Sumado a que, obviamente, que cualquiera de ustedes tenga la inquietud o ganas de profundizar sobre los temas que estemos abordando en cada una de las mismas, no hablo solo por mí, hablo por el conjunto de docentes, obviamente estamos a disposición de que nos pidan más bibliografías si así lo desean para leer, profundizar, etc. Eh, pero bueno, partiendo de lo que es lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy, eh, el objetivo particular de la misma va a ser comprender cuál es la importancia, ¿sí? de tener diversidad de actores en el proceso de gestión del riesgo. ¿Y con qué digo, por qué digo esto de diversidad de actores? ¿Sí? Nosotros por ahí, por nuestra formación o por donde estamos o nuestros trabajos actuales, muchos de nosotros estamos hoy en día en defensa civil, en bomberos, en la fuerza de seguridad. eh, por lo cual, por ahí consideramos o por ahí entendemos, por lo que ha sido nuestra experiencia, que en el proceso de gestión del riesgo siempre, cuando a la hora de mapear actores y pensar quiénes intervienen, de qué manera, se nos ocurren en primera instancia siempre los actores de respuesta. Hoy en día, eh, generalmente la gestión del riesgo es muy respuestista, trabaja en un proceso de respuesta a la emergencia, ¿sí? No, hay poco trabajo previo en algunas ocasiones, ¿no? Pero por ahí en lo que es el mapeo de riesgos que tenemos en cada uno de nuestros municipios, se trabaja por ahí con lo que es la prevención de uno o dos de esos riesgos y por ahí hay algunos que son obviamente se trabaja con la prevención de los mayores riesgos, pero los demás por ahí se va dejando de lado o no tenemos los recursos para poder trabajarlos, tanto económicos como del tiempo. Eh, entonces, eh, generalmente, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los municipios, en la mayoría incluso en el país y países, siempre tenemos una mayor fortaleza en lo que es trabajar en la respuesta, ¿no? En la parte de prevención nos cuesta mucho por ahí dedicarle el tiempo, más que nada porque no tenemos el recurso de tiempo propiamente dicho, o por ahí los recursos de cómo acercarnos y articular con otros actores. Entonces, pensando en lo que es el proceso continuo del riesgo, siempre y todo lo que estamos haciendo en este momento, sí, estas capacitaciones que estamos dando no solo hoy, sino lo que vamos a dar a lo largo del año, es trabajar en el fortalecimiento para trabajar y fortalecernos no solo en la respuesta, sino también en la prevención y posteriormente en la recuperación y reparación, ¿no? De lo que es un evento en sí. Eh, Por eso la importancia de entender que no solamente son los actores de respuesta los relevantes en este proceso, sino la multiplicidad de actores que tengamos en cada una de nuestras comunidades.
A su vez, bueno, vamos a presentar un resumen de pequeñas herramientas que nos permitan hacer un diagnóstico integral junto a la comunidad, junto a las instituciones con las que trabajemos, para poder entender cuál es la mirada del riesgo que tenemos en cada una de las instituciones que tenemos y con las que trabajamos. Bueno, acá tenemos un breve resumen de lo que es la temática, los temas del día de hoy. Como les decía, podemos encontrar parte de estos asociados a lo que es la bibliografía que les van a tener en el Classroom, y cualquier cosa, duda, consulta, me la hacen saber o nos la hacen saber a nosotros. Yendo a lo que es este relevamiento de actores sociales, ¿sí? Nosotros, como le decíamos, ahí dejo entrar a la gente que se está sumando. Buenos días, Fabio, ¿cómo estás? Cualquier cosa, la clase queda colgada, así que podés recuperar a partir de ahora lo que no haya llegado a ver. Em, Actor social. Si nosotros a qué llamamos actor social y por qué queremos hacer este mapeo de actores sociales, ¿sí? Nosotros, como bien mencionaba tanto en mi presentación o en lo que es la mirada del equipo de fortalecimiento, ¿sí? Creemos que es sumamente importante el contacto con la comunidad para trabajar en lo que son la prevención de riesgos que tenemos en cada uno de nuestros municipios, ¿no? Eh, Sin esa prevención, sin ese contacto con la comunidad, con la sociedad, nuestro trabajo no es tan aceitado, ¿sí? No es tan sencillo y la respuesta no es tan ágil. No es lo mismo que exista el contacto y nosotros tener conocimiento de la comunidad y cuáles son las necesidades, no solamente estructurales, sino de todo tipo en cuanto a conocimiento de las mismas. eh, que por ahí tener conocimientos, conocer qué actores a la hora de una emergencia poder comunicarme, quién me puede asesorar en cada necesidad que posea en la emergencia a la hora de dar una respuesta, quién me va a ayudar posteriormente en lo que es la recuperación, quién me puede ayudar en lo que es la prevención. Nosotros necesitamos como defensas civiles, como fuerzas de seguridad, como bomberos, tener conocimiento de los actores que tenemos a nuestro alrededor y en qué nos puede ayudar a nosotros a la hora de dar una respuesta. Y que no solo quede en el caso de ir a dar una respuesta ante una inundación y encontrarnos en ese momento con actores que no sabemos qué hacen o cómo podemos articular. Entonces es relevante entender que nuestra sociedad está compuesta, ¿sí? Y la comunidad está compuesta por un conjunto de actores, ¿sí? Que son las instituciones que mencionaba recién, ¿sí? Podemos hablar de instituciones de respuesta, instituciones de salud, instituciones educativas, los privados, la comunidad en general, que cada uno de ellos tiene en la comunidad en la que vive, tiene intereses, ¿sí? Obviamente cada uno vive y desarrolla su vida en el lugar en el que estamos por algo, ¿sí? Porque tiene su trabajo, porque tiene que dar respuesta a una obligación, porque tiene familia, porque vivió ahí toda la vida, etcétera. No quiero irme mucho, perdón. Cualquier cosa me cortan y me preguntan. Y bueno, cada actor social tiene sus intereses, sus valores, ¿sí? En cuanto a lo que cree, a lo que no cree, un objetivo de por qué está en el lugar, como decía recién, o sea, no está ahí y nadie vive en el lugar en el que vive porque está obligado, es una decisión que ha tomado. Y cada una de estas personas y estos actores también tiene una orientación, en el sentido de que va de la mano de los intereses hacia qué es lo que quiere o por qué lo quiere. Entonces, partiendo de eso, sí, nosotros dijimos que cada uno de los actores que vive en una comunidad ha elegido vivir allí, ha decidido establecerse en un lugar determinado. Hay que entender también el porqué y cómo el territorio se conformó de determinada manera, ¿sí? Eh, Cada uno de los territorios en los que vivimos nosotros y en los que vive cada uno de ustedes que está en esta clase, se conformó de una manera por algo en particular, ¿sí? O sea, por qué La Plata se encuentra donde está y cómo ha crecido y por qué ha crecido como ha crecido. Y lo mismo queremos que piensen ustedes de cada uno de sus espacios, ¿sí? Por ahí
municipios que sean más del interior han tenido por ahí un crecimiento demográfico más estable, y por ahí se ha fortalecido o ha tenido una explosión en alguna época más de desarrollo, que se haya no sé, un boom de desarrollo por ahí más agropecuario, o cuando se encontraron el primer trazado del ferrocarril y ha habido las primeras estaciones o el primer polo agropecuario de cada uno de sus territorios. Por ahí más recientemente en lo que respecta al crecimiento demográfico de todo lo que es el AMBA y hasta ya sobrepasar un tercer cordón del conurbano, ha ido creciendo demográficamente y exponencialmente en estos últimos años, por una razón también, ¿sí? Por un acercamiento a los lugares de trabajo, por un tema bueno, de la migración e inmigración que ha ido ocupando estos espacios. Entonces está bueno entender, ¿sí? Cómo se dio este crecimiento para entender también cuáles son los riesgos que tenemos nosotros hoy en día. ¿Sí? Nosotros hablamos y yendo a ya más ejemplos concretos, bueno, vamos a hablar de riesgos no sé, en un municipio en particular, riesgo de inundación. Bueno, hay que entender cómo se inunda, por qué se inunda y a qué familias afecta, ¿no? Hoy en día, en gran parte de los municipios, las familias que puede llegar a afectar una inundación no son las mismas familias que afectaban hace 20 años, ¿sí? Y el motivo que hay que entender es por qué, ¿sí? Por qué se ha ido creciendo de la densidad y el ordenamiento territorial o el no ordenamiento territorial ha hecho que familias se asienten en lugares que no deberían asentarse porque son lugares que se pueden inundar. Eh, o en el caso de incendios cercanos bueno, o dentro de bosques o linderos a bosques, que son que a menudo se pueden llegar a incendiar y las familias, por el motivo que sea, se han ido asentando en ese espacio, ya sea por un tema de negocio inmobiliario y que no ha tenido en cuenta el riesgo de vivir en un bosque pese a que sea hermoso, o porque es el lugar que las familias han encontrado con la posibilidad de asentarse debido a que los terrenos son fiscales y no hay regulación, etcétera. Entonces, para el riesgo que nosotros abordemos o miremos, tenemos qué parte de la comunidad se encuentra más vulnerable al mismo. Y para ello está bueno entender que existe un dinamismo, ¿sí? Lo que hace, si el río Luján se inunda cada 10 años, no es lo mismo cómo ha estado afectando esa inundación a la comunidad lindera, porque la comunidad ha ido creciendo en estos últimos 10 años. Y es entender y es importante comprender a la hora de hablar de riesgo que es totalmente dinámico, ¿sí? Que lo que hoy nosotros pensemos y relevemos y mapeemos como los riesgos que tenemos en cada una de nuestras comunidades, no es algo estático, ¿sí? Nosotros este trabajo tenemos que hacerlo, eh, que siempre esto lo hablamos y me ven escuchar siempre hablando cuando lo hacemos los planes de emergencia. Nosotros el plan de emergencia, cuando decimos que lo revisen una vez al año, no es porque queremos que lo lean para avisarlo de vuelta frente a nuevas autoridades y que se apruebe así nomás en un consejo. O sea, no, es importante esa parte, obviamente, pero lo relevante de revisarlo todo el tiempo, de hacer correcciones, de analizarlo, es entender que la realidad que la vivimos es totalmente dinámica y no solamente por el hecho de que por ahí actores que nosotros hayamos mapeado no existen más, porque por ahí, no sé, una salita de emergencia cerró o porque las autoridades decidieron que por ahí se mueva una institución educativa de un lugar a otro, etcétera. Además de la dinámica social con la que contamos en el día a día, el riesgo es dinámico, ¿sí? O sea, el ambiente va mutando, por lo cual nuestra relación con el ambiente va mutando más que nada, por lo cual también los riesgos van cambiando. Entonces es importante entender que cuando cada uno de ustedes vea cómo empezar o analice, en el caso de que no haya hecho algún plan de emergencia o lo compare con otro, esta diferencia entre territorios y diferencia entre planes se debe, mejor dicho, a esta diferencia entre territorios y estas comunidades. Un plan de emergencias nunca va a ser igual a otro, debido a que un territorio es totalmente, o sea, un territorio no es igual a otros. Dentro de una misma comunidad,
dentro del municipio que elijamos. eh, Cualquiera de ustedes que está presente acá, Tandil, que fue el último que dejé entrar al grupo, a la charla, perdón. Eh, Tenemos obviamente, o sea, aparte de que no podemos decir que el municipio de Tandil es igual a un municipio de Lindero, no podemos decir que es igual a Azul, no podemos decir que es igual a La Ría, etcétera. Dentro del mismo Tandil tenemos barrios que son distintos a otros. ¿Y por qué? Por esto mismo, por cómo se conformó, por dónde se encuentra situado, por el riesgo que tiene cada uno de los barrios. Entonces, a la hora de hablar de riesgos, siempre apuntamos hacia una mirada, o sea, con el tiempo y con el expertise y con la dedicación, a una mirada más micro, ¿sí? O sea, incluso a esto mismo, los mapeos, obviamente se deben empezar y se deben trabajar a nivel municipal, pero después con una mirada súper micro de que cada barrio es distinto a otro y porque se encuentra más menos lindero a un arroyo, más menos cercano a una ruta, más menos cercano a un bosque que se incendia, etcétera. Entonces, los riesgos son distintos, es importante en comprender eso para poder trabajar de acá en adelante. Si alguno tiene alguna pregunta, consulta. Yendo a esto, ¿sí? A lo relevante que creemos que es que ustedes realicen este mapeo de actores para poder comprender que cada espacio es distinto a otro. Eh, ¿Por qué, volviendo, por qué es relevante que ustedes incluyan en el plan de emergencias un listado y relevamiento de actores? Porque son con los que ustedes van a tener que articular, ¿sí? En el caso de una emergencia. Son los que ustedes van a trabajar codo a codo cuando se dé la respuesta y son con los que ustedes es necesario que se encuentre ese diálogo fluido o al menos conocimiento de qué es lo que hace el otro. Eh, ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? ¿Sí? De un listado de actores, mapeo de actores. Listado es la manera más, por decirlo así, sencilla de hacerlo. Obviamente ustedes cuando hagan esto o quieran hacerlo para el plan de emergencias, no hay una manera cierta y concreta. Obviamente se puede hacer más, menos compleja, pero en una primera instancia lo más básico y sencillo es hacer un listado. ¿Sí? O sea, muy sencillo de decir, bueno, comencé mi plan de emergencia, no me quiero meter mucho en la clase de plan de emergencia, pero para entender esta partecita. Hacemos una introducción de lo que es el municipio nuestro, ¿sí? Y empezamos a hacer un listado de actores que nos encontramos. ¿Para qué nos sirve incluir este listado de actores, como decía recién, en el plan de emergencia? Por un lado, para el municipio propio, ¿sí? Comprender cuáles son los actores que pueden ser claves y hay que tener en cuenta a la hora de la emergencia, tanto en todo su proceso de gestión de riesgos, o sea, prevención, respuesta y recuperación, rehabilitación, sino también para el exterior, ¿sí? Nosotros cuando pensemos cualquier evento, si no quiero siempre usar los mismos ejemplos, pero bueno, pensemos el ejemplo, no sé, lo que sucedió en Bahía Blanca, ¿sí? Fue un límite, sí, sí, como exponencial lo que sucedió en cuanto a gravedad. Eh, pero bueno, muchos de nosotros, sí, o sea, de todos lados de la provincia, acudió a Bahía a dar una mano. eh, y cuán potente hubiese sido, por ejemplo, que el plan, además, hemos trabajado junto a Bahía con el plan de emergencia de Bahías, es hermoso, es de los más completos, es tremendo. No sé si estaba ahí acá en la charla es para, no es solo para tirar flores, sino para entender la importancia y completo que es el plan. ¿Qué hubiese sucedido si, por ejemplo, el plan de emergencia de Bahía lo teníamos todos nosotros, a nuestro alcance, ¿sí? Si se hubiese compartido desde, no a nivel centralizado, no es que nosotros lo compartimos de que es Defensa Civil de provincia, sino que por ahí es un documento público, por lo cual o sea, que todos nosotros hubiésemos tenido acceso. Por ahí nosotros hubiésemos tenido muchísima información de qué lugares son los que tienen mayor vulnerabilidad, hubiésemos acudido a esos lugares en primera instancia. Obviamente no digo de pasar por alto lo que fue
el comando del incidente, pero nosotros, como sabemos, en ese momento se cortaron las comunicaciones, no podíamos entablar ningún tipo de comunicación, no había señal, no había internet, los caminos estaban cortados, entonces en muchos casos obviamente se llegó tarde a diferentes lugares porque hasta que se llegaba a un punto de encuentro, se entendía cuáles eran los lugares que podíamos a los cuales teníamos que ir porque teníamos una mayor vulnerabilidad y demás, por ahí a ciertos lugares la respuesta fue un poquito más tardía. Si la información, por ejemplo, la hubiésemos tenido todos por completo eh, y por nuestros medios, más o menos todos tendríamos información de cómo ayudar y dónde acudir y de qué manera. Esto con pinzas, obviamente digo, obviamente eso no significa de ir mandarse y hacerlo sin preguntar o sin consultar lo que a nosotros nos interesara. Pero me refiero a la importancia de tener este mapeo de instituciones a las cuales acudir, relevar para poder dar respuesta. Perdón. Ahí dejé entrar unas personitas más. Bueno, perdón, el ejemplo, volviendo a lo que es el mapeo en sí, eh, está bueno que ustedes empiecen a mapear esos actores, ¿sí? Y mapear, como decíamos, no sé, podemos poner, bueno, como dice ahí en la filmina, no estaba viendo la, disculpen, pueden agruparlos de determinada manera. Con que hablo de agruparlos, pueden poner, no sé, instituciones educativas, el listado de escuelas, jardines, lo que deseen, instituciones de salud, ya sea hospital, salita de emergencia, algún CAPS, o sea, CAPS no es la terminología. Ah, después, no sé, poner instituciones o sea, de seguridad, ya mapear a bomberos, mapear a la policía, obviamente nombrar a la defensa civil, mapear instituciones del Estado con las que articulemos, ¿sí? Ya sea desarrollo social, seguridad, etcétera. Posteriormente podemos poner también algunos, no sé, nosotros no solamente estamos hablando de instituciones del Estado, sino también, no sé, podemos mapear algún privado, y ahora voy con el ejemplo de por qué. No sé, poner a tal privado, ¿sí? No sé, a tal comedor, que nos puede ayudar a dar respuesta, a tales referentes comunitarios, etcétera. ¿Cuál es la idea de hacer un listadito con ellos? La idea no es solamente nombrarlos, que ustedes puedan poner un referente en lo posible, ¿sí? Que además por eso cuando decimos de hacer una revisión seguida de lo que es el plan de emergencias, pensemos también en esto, en que nosotros no podemos mapear y poner como referente comunitario, como referente de un hospital a alguien y en 10 años pensar que va a estar la misma persona. Por eso hay que revisarlo todo el tiempo y ver si la persona sigue estando en el rol que nosotros hayamos definido. Eh, y bueno, poner un contacto y poner también, entender cuál es la acción ¿por qué lo estoy poniendo, no? O sea, nosotros estamos en un listado, ¿no? De actores sociales y nada más, sino estamos haciendo un listado de actores para poner en un plan de emergencias, ¿sí? Entonces hay que entender el por qué lo estamos poniendo. Y no digo de poner en descripción todo lo que harían, ¿sí? Todas las acciones que haría cada uno de estos actores, pero sí comprender en la agrupación que estemos haciendo para qué lo estamos haciendo, ¿sí? Es más que nada por eso el conocer, no decimos que ustedes lo definan y lo pongan en literal en el plan, pero sí ustedes conocer por qué lo pusieron, ¿sí? Ustedes hablan en conjunto siempre porque la idea es hacer el plan de emergencia con la mayor cantidad de actores posibles, ¿sí? Sabemos que también por recursos y limitaciones y tiempos, por ahí se le destina, bueno, o también porque somos realistas de que hay algunas defensas civiles que están comenzando y son una persona, entonces también por ese motivo. eh, Muchas veces, o sea, el trabajo lo empieza uno y el trabajo va chocando con la realidad del día a día, con la actividad que tengamos, entonces es un trabajo largo, arduo, eh, pero bueno, está bueno que, como decíamos, que lo vea más de uno para sumar más de una mirada. Eh,
Así que por eso mismo hablo en plural. Ahí, gracias a Inés por el comentario. Muchas veces se utiliza poner el nombre del puesto y no el nombre de la persona. De esa manera no se puede actualizar. ¿No? Perfecto. Sí, es muy certero. Tenés razón. Gracias por el comentario. Eh, por ahí nosotros, cuando decimos poner el nombre de la persona, también hacemos por ahí hincapié en que no sé, por ejemplo, ponemos referente comunitario, que por ahí en instituciones es verdad que el nombre tiene un nombre, un puesto y una persona siempre va a haber ocupando determinado puesto. Pero por ahí hay roles o actores que, no sé, ponemos el referente comunitario que es, ¿y por qué le nombramos como actor social? Nosotros por ahí tenemos un barrio eh, que hay una persona que vive hace 60 años, conoce a cada familia que vive en el lugar, trabaja en el comedor, bueno, no es el coordinador del comedor, pero trabaja ahí, o trabaja en la iglesia, o bueno, por el motivo que sea, es alguien que conoce a todo el barrio, y es una persona a la que en el caso de una emergencia está buena considerar, porque él es la persona que seguramente si le vas a preguntar si sabe qué familia tiene mayor vulnerabilidad, sea la familia, sea, perdón, la persona que sepa realmente quiénes son. Así ¿no? que por eso por ahí mapeamos también a referentes de esa manera. En esos casos por ahí puntuales sí es verdad que va a quedar más asociado a un nombre, en otro caso se puede por ahí asociar más a un puesto. Ahí quedó un micrófono abierto, no sé si alguien quiere decir algo, es que solamente quedó abierto. Ahí se cerró. Gracias. Em, También, bueno, por eso digo esto, no definirlo, sino ustedes pues, también tenerlo en claro. Bueno, conocer cuáles son por ahí las acciones y que puede desarrollar cada uno y también sus objetivos, ¿sí? O sea, a gran medida, cuál es el objetivo que cumple este actor en la comunidad. Porque, bueno, nosotros siempre hablamos de prevención y nosotros consideramos que por ahí eh, no hay mejor institución para poder trabajar sobre prevención o con prevención, que sería cualquiera de las instituciones educativas que nosotros tengamos. Entonces, consideramos que ahí ya, cuando mapeamos generalmente instituciones educativas en este listado de actores sociales, no lo mapeamos solo porque es un posible centro de evacuados o un posible espacio de alojamiento temporal, sino porque consideramos que a la hora de trabajar sobre prevención va a ser un espacio idóneo para ir a trabajar con todo el alumnado sobre lo que es en la prevención de cada uno de los riesgos que nosotros consideremos trabajar. Eh, he trabajado con municipios ya, hemos trabajado con municipios que ya han ido teniendo cercanías con algunas instituciones educativas, está muy bueno contar los ejemplos, para, no sé, bueno, o contar que ha ido bomberos a colegios a trabajar sobre la prevención de incendios domiciliarios o cómo dar respuesta ante los mismos, o ante para trabajar en prevención de los mismos, mejor dicho. Eh, Han ido también defensas civiles, por ahí con, no sé, siempre tenemos enganche que está bueno de trabajar RCP, que siempre se puede ofrecer a los colegios para articular en una primera instancia y después ir trabajando con otras cositas. Pero también tenemos municipios que han ido a trabajar y a dar a conocer o sea, cómo dar respuesta o cómo responder, mejor dicho, cómo reaccionar ante una posible alerta temprana de inundación. Son casos que hemos ido teniendo o que nos han ido contando de los municipios, por lo cual está bueno considerarlos. Eh, Siempre, como decía recién, nosotros yendo a un colegio y trabajando con la diversidad de edades que tenemos, estamos abarcando gran parte de la comunidad, también entendiendo que esa formación se contagia al núcleo familiar, por lo cual siempre está muy bueno el educar de esa manera. Así que nosotros cuando mapeamos instituciones educativas también las consideramos como bueno, las primeras eh, o quienes llevan adelante la formación de de la comunidad. Hay gente en el lobby, encontrar. Bienvenidos. Eh, Así que bueno, también que ahí, volviendo a la diapositiva, dice analizar los actores y su poder. Hablamos en cuanto
a ustedes, obviamente tampoco dejarlo explícito en el plan de emergencias, tener en cuenta de que, bueno, la relevancia de cada uno de los actores que estamos mapeando, el por qué lo estamos mapeando, y considerar la relevancia de que articulen con nosotros. Nada, este cuadrito más por ahí más pensado en lo que hablábamos recién en cuanto a eh, no está, o sea, lo tenemos porque es parte lo que es la bibliografía que les dimos y que elegimos para el tema, pero no tienen que hacer ni cerca un gráfico de poder en cuanto a qué actores son más importantes que otros. Son todos igual de importantes, son todos igual de relevantes a la hora de trabajar en nuestro objetivo. Sí, como decíamos recién, algunos por ahí por el poder, si sea en cuanto a si es una institución del Estado o el municipio mismo, eh, por ahí es sumamente más relevante que esté de acuerdo con lo que estemos plasmando en el plano o no. Ahí me creo que hay un comentario, perdón que no lo llegué a leer. Abro el chat de vuelta. Ah, no, perdón, en la presentación. Buenos días. Perdón, antes mencionaba dentro de lo que era el listado de actores, al privado, no llegué a meter ejemplo, acá tengo las notas, no llegué a meter ejemplo del mismo. Cuando hablamos de relevar, como recién me di el ejemplo del referente comunitario, debido a que es una persona que tiene conocimiento del barrio y conoce a cada familia, qué vulnerabilidad tiene cada una de las mismas y demás. Cuando hablamos de la relevancia de mapear el sector privado, nos referimos a sector privado que nosotros creamos que nos puede llegar a dar respuesta a la hora de una emergencia. Y obviamente cuando hablo de este mapeo de actores, ¿no? Y hablando de que lo plasmaron en un plan de emergencia, que este plan de emergencia posteriormente puede llegar a ser aprobado o no eh, por el municipio y publicado y demás, obviamente tiene que haber un consenso, ¿no? Yo no voy a hacer un listado de personas y instituciones sin tener un acuerdo de que se encuentren en un plan de emergencia y explicarles por qué se encuentran. Y cuando, volviendo al ejemplo, si vamos al privado, sí, no sé, siempre usamos más o menos los mismos ejemplos, pero porque son los más certeros y los que más realidad nos han dado en estos últimos años. Pero, ¿qué mapeamos del sector privado? ¿Sí? Por ejemplo, en el sector privado del sector agropecuario que nos puedan o nos han dado maquinaria, ya sea o un camión o un tractor, a la hora de poder atravesar caminos rurales que han quedado negados tras una inundación o una gran precipitación y tenemos que llegar a una familia que por ahí por nuestros medios y los recursos que tenemos nosotros hoy en día o que cuenta el municipio no podíamos llegar. Entonces por ahí es mapear que esos sectores nos han ayudado de tal manera para llegar a tales familias, es mapear a aquel privado que nos ha prestado o nos puede prestar podemos también generar, pensar a futuro, generar un convenio. Nosotros sabemos que tiene, no sé, un hipermercado tiene un súper depósito y preguntarle si en el caso de en algún momento tener que recepcionar, porque tenemos algún antecedente, mercadería por algún tipo de inundación y afectados, saber si podemos usar su depósito de bueno, de depósito, perdón, su espacio de depósito. Esto también pasó, esto también es real, no sé, no tengo claro en qué municipio fue, pero bueno, nos pasó hace poco, nos lo contaron hace poco, por eso también nos sumamos ejemplos. Como también, bueno, el dialogar con estos actos, con, no sé, con este hipermercado, por ejemplo, decir, bueno, en el caso que tenga que dar o tenga que armar una, una alacena para poder dar, no sé, provisiones en primera instancia bueno, a lo que es la respuesta a la emergencia y necesitamos comida para cocinar en los comedores y en los centros evacuados en estos primeros días de evacuación. También el contar con ellos para poder tener esas provisiones. Entonces es mapear esos actores, ¿sí? Ejemplos cortitos y reales pues son los actores que vamos a estar trabajando en el caso de que sea necesario. Perdón, sigo. Y cuando hablábamos de recién de el hacer el plan en conjunto, ¿sí? El de no hacerlo solos, volviendo y recapitulando, el saber nosotros que muchas defensas civiles se están formando, que son una o dos personas con 1000 tareas, que
esta tarea les puede llevar más o menos tiempo, no estamos pidiéndoles que ustedes salgan a hacer un plan de emergencias en 2 días, ni con de 100 páginas, ni mucho menos. O sea, es parte de la formación el entender y el saber que a mayor cantidad de miradas, a mayor cantidad de voces, más completo va a ser el análisis y más complejo va a ser el plan que estemos confeccionando, complejo en cuanto a completo. Así que es importante que comprenderlo de esa mirada, desde ese punto de vista. Entonces, volviendo a lo que es la gestión del riesgo y el poder trabajar en la prevención de los mismos, es donde vamos a empezar a trabajar con lo que es un diagnóstico participativo. ¿Y qué es diagnóstico participativo? Es sumar, como decíamos recién, la mayor cantidad de voces y miradas posibles a lo que es el plan de emergencias y el trabajo que estemos realizando. Y de vuelta y recapitulando con lo que fuimos viendo desde el principio de la clase, porque es importante sumar mayor cantidad de voces y miradas, porque todos tienen su experiencia, sus años en el espacio, sus años trabajando en un lugar o sus años viviendo en el lugar, conocen más o menos el territorio. Así que por todos esos motivos es lo importante de sumar sus miradas. ¿No? O sea, también esas personas trabajan más o menos articulando con otros actores, entonces es siempre importante sumar estas voces. ¿Cuáles son estas voces? Las que fuimos previamente relevando en el listado de actores y en el mapeo de los mismos, considerando lo que habíamos visto previamente de la complejidad y particularidad de lo que es nuestro territorio. Entonces, nosotros podemos empezar a hacer nuestro plan de emergencia solos porque es la realidad que tenemos, ¿sí? Somos uno en defensa civil o somos uno quien va a encarar este trabajo del plan de emergencia o, o somos uno quien está haciendo este mapeo de riesgos. Pero sabemos, tenemos que comprender que cuando lo hacemos por nuestra cuenta, ¿sí? Por nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia, siempre vamos a estar dejando por fuera muchas cosas. Pese a que seamos la persona con mayor experiencia en el lugar, siempre va a faltar la mirada del otro. Entonces, es sumamente relevante que a la hora de hacer este relevamiento de actores, este mapeo, para la gestión del riesgo, sumemos estas miradas. ¿Qué va a hacer también que sumemos estas miradas? Si es darle un protagonismo, ¿no? Al otro. Y no digo protagonismo en cuanto a que figure como autor de un plan, o sea, no hablamos de autoría, hablamos de protagonismo en cuanto a hacer valer o que esa persona visualice la relevancia que tiene su rol a la hora de trabajar en la gestión del riesgo, porque muchas veces nosotros, como decíamos al inicio de la charla, pensamos que lo que es la gestión del riesgo queda en manos de la fuerza de seguridad y nada más. Y no es así. O sea, cada uno de nosotros, cada uno de los actores que mencionamos, suma su granito de arena, por decirlo así, y suma su fuerza a la hora de dar respuesta. Y cómo dar respuesta, porque el conocimiento que poseamos puede hacer más o menos ágil el trabajo en este proceso. Entonces, cuando hablamos de dar protagonismo, es que la persona también comprenda su relevancia en ese proceso. Y a su vez, bueno, pese a que no digo que cuando lo hagamos individualmente usemos información que no sea confiable, pero el hecho de que otra persona lo esté haciendo con nosotros y que lo valide, le da otro poder, ¿sí? A lo que estemos confeccionando como plan de emergencia, como relevamiento de actores o el diagnóstico que estemos realizando de una comunidad. ¿Cómo hacer por ahí este diagnóstico participativo, ¿sí? En una primera instancia, o a dónde queremos apuntar con ello? Es por ahí que vayan de a poquito trabajando con múltiples actores. En el tiempo que tengamos, como podamos, armando una actividad y convocando a todo el mundo, yendo a visitar a los diferentes actores que queremos que participen, de la manera que sea más apropiado, crea más apropiada o tengamos el tiempo. La idea es ir hablando con los actores que mencionábamos recién. Eh, y como decíamos, o como decía, perdón, recién, y para no repetir,
Esto le va a dar un protagonismo a ese actor, ¿sí? Y también nosotros llamamos legitimizar las capacidades que tiene, ¿sí? Eh, ¿Por qué lo decimos así? Porque también es validar su experiencia, ¿sí? Validar su conocimiento, darle relevancia al mismo. Y esta experiencia, este conocimiento, este tiempo en el lugar, fuerza de articulación que tiene y demás, es una capacidad súper nutritiva a la hora de poder construir el plan. Y a su vez, lo que estamos haciendo es, que bueno, es como fue parte en la presentación, desde nuestra mirada y la mirada que queremos que tengan a la hora de confeccionar el plan y de relevar lo que son los riesgos de una comunidad, queremos que ustedes pongan a la comunidad en el centro, ¿sí? Eh, que ese saber colectivo de esta articulación entre múltiples actores sea el eje del mapeo del trabajo que estemos realizando. Sí, no, con esto no es quitarle peso a lo que hace cada uno de ustedes en cada una de las instituciones, pero sabemos que solos no podemos, ¿sí? Que la respuesta ante una emergencia es multiactoral, que es de una multidisciplina y que es sumamente necesario la articulación entre las mismas, entre los mismos actores, entre las mismas fuerzas que tengamos para poder dar una respuesta más ágil y certera. Entonces, desde ese punto partimos, ¿sí? Por eso lo mencionábamos al principio de la charla. Nuestro objetivo, visión y visión es que pongamos a la comunidad en el centro, ¿sí? Para poder trabajar en conjunto con ella. Eh, y cuando hablamos de comunidad, hablo de la integralidad de cada uno de las instituciones y actores que formamos parte de la posible respuesta a una emergencia. Hasta ahí, o hasta lo que vimos y hablé recién, es una pequeña recapitulación, ¿sí? Que ustedes van a poder acompañar junto a la bibliografía de por qué queremos relevante, ¿sí? El que se haga este mapeo de actores que formen parte del plan de emergencias, que formen parte de un mapeo y poder tener en cuenta esta diversidad de voces y miradas a la hora de trabajar en nuestro proceso de gestión del riesgo. ¿Sí? Esa es como la primera partecita o primera parte de lo que fue la charla de hoy y cómo lo armamos y que entiendan por qué. Nuevamente, antes de empezar con esta partecita de instrumentos de diagnóstico participativo, repasar para quienes se hayan ido sumando y he ido aceptando a lo largo de la charla. Primero, que esta charla queda grabada, por lo cual pueden acceder mediante el canal de YouTube a la misma, por el caso de querer escucharla completamente. Que está toda la información de la clase, de cada una de las clases, no solo la mía, obviamente, en el Classroom para que ustedes puedan acceder, que si quieren, si les interesa la temática, les podemos aprender más bibliografía, y que por favor, en el caso de aquellas personas que quieran seguir confeccionando su plan de emergencia y todavía no se han contactado con nosotros, o quienes estén comenzando o quienes quieren comenzar, nos escriban a cada uno o a cada uno no, que escriban a la dirección, que nosotros les pasarán cada uno de nuestros contactos. Generalmente, en una primera instancia, hacemos un primer contacto cada uno de los docentes con ustedes para poder trabajar con mayor detalle y atención. Después, el plan que estemos confeccionando se abre al grupo de docentes porque cada uno suma su mirada, como decíamos, pero bueno, por favor, quienes quieran empezar con esto, sepan que estamos a total disposición. Se creó un equipo de docentes para ello, así que eh, estamos a disposición de cualquiera de ustedes y cualquier consulta que tengan. A eso fue un mini aviso que quería dar y retomar. Volviendo a lo que es la charla del momento, eh, dijimos, o sea, hasta recién dijimos, bueno, hicimos el reglamento de actores, entendimos el por qué hay que hacerlo o por qué es importante tenerlo en cuenta para nuestro plan de emergencia. eh, y ahora tenemos que decir, bueno, listo, voy a hacer ya tengo el reglamento de actores con los que quiero trabajar y más o menos son con los que
en alguna etapa de lo que es la gestión del riesgo, necesito articular con ellos, ¿sí? Para la prevención, para la respuesta, para el posterior. Listo, tengo el mapeo. Bueno, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo me acerco? ¿Qué empiezo a hacer? Y ahí es importante, en primer lugar, ponernos de acuerdo en qué son los riesgos, ¿no? O sea, esta clase en particular no va, o sea, obviamente me pueden preguntar lo que deseen, no va en lo que es un riesgo, que es una capacidad, que es una vulnerabilidad, que es una amenaza, pero lo vamos a dar ahora a continuación, ¿sí? Sin definiciones, pero me pueden preguntar lo que deseen. ¿Por qué lo vamos a dar? Porque es lo que tenemos que ponernos de acuerdo con la persona que estemos articulando para saber ante qué estamos dando respuesta y por qué estamos dando respuesta, ¿sí? Entonces, estas herramientas que vamos a dar a continuación, le llamamos herramientas o instrumentos de diagnóstico participativo, que es la manera de nosotros articular con los actores, ¿sí? Ponernos de acuerdo en cuál es nuestra realidad, cuál es la realidad del territorio, para tener obviamente el mismo lenguaje y conocimiento e información de lo que estamos trabajando en lo que es nuestra gestión del riesgo. Por ahí meto unas pequeñas pausas para tomar agua y a ver si alguno hace alguna pregunta, de paso. Entonces, ustedes van a ver en la bibliografía que elegimos una serie de instrumentos, ¿no? En esta primera, justo que está acá, que ya están viendo hace 5 minutos mientras hablo, esta primera diapositiva que habla de perfil histórico, habla un poquito de lo que es lo que nos es de utilidad para una introducción a lo que es nuestro plan de emergencia, ¿sí? Y por qué está bueno trabajarlo en conjunto con otros actores? Porque nosotros no tenemos que tener todo el conocimiento y experiencia del lugar. Por ahí nosotros vivimos en, no sé, Mercedes hace 5 años. Yo no sé qué pasó en Mercedes hace 30 años porque todavía estoy aprendiendo, me estoy enterando, me han contado, etcétera. Entonces, nosotros no les pedimos que nos hagan una línea del tiempo en el plan de emergencia, pero a ustedes les sirve, ¿sí? Para saber cuáles son los antecedentes de lo que estamos trabajando, ¿sí? Este no es el mejor ejemplo, bueno, es el ejemplo de la bibliografía, pero ¿a qué vamos con este perfil histórico? ¿Sí? El que ustedes puedan identificar cómo ha ido creciendo el territorio, ¿sí? Para dónde ha ido creciendo, por qué ha ido creciendo para ahí. Ahora vamos a ver ejemplos de esto. eh, y entender cuáles son los riesgos a los que nos estamos exponiendo por cómo ha ido creciendo o mutando el territorio. ¿Sí? Por eso hacemos eh, esta introducción a lo que es el territorio en el que estamos trabajando y está bueno que ustedes de alguna manera lo introduzcan en el plan. ¿Sí? No es lo mismo el conocer el territorio y sus antecedentes que no hacerlo. Por eso está bueno trabajarlo. Y aquí vamos, por ejemplo, con perfil histórico, ¿sí? Acá tenemos una imagen, eh, elegí una, bueno, porque hemos trabajado hace poquito en la facultad y seguimos trabajando porque en verdad las prácticas de formación son continuas y los espacios siguen abiertos, ¿sí? Este es un barrio en Punta Lara, ¿sí? Es una localidad de Ensenada, eh, lindera al Río de la Plata, como podrán ver en la parte superior de la imagen. Ese es el río. Y esto es cómo ha ido, cambió de, ahí no sé por qué no figura el año, lo habíamos puesto, sé que se corrió, pero la mutación que hay de una imagen a otra y el crecimiento poblacional que ven de una imagen a otra es de 2024, la actual, y la otra es 2014, ¿sí? Son 10 años. Entonces, es entender cómo por ahí crece, por el motivo que sea, la densidad poblacional de un espacio, ¿sí? Y con eso crece las familias que pueden llegar a ser afectadas a un posible riesgo o no. En este caso, sí, lo que vemos ustedes pueden ver en el mar, en la parte, por un lado tenemos obviamente las personas afectadas no por la subestada. Cuando hay subestada, bueno, hasta crece el río, hasta incluso ha llegado hasta lo que es la avenida Almirante Brown, por lo cual las familias que están hacia el río eh, y se han asentado allí, obviamente por ahí son viviendas que están en lo alto, sobre palafitos, a 3 metros de altura, 2, pero obviamente quedan anegadas en el caso de estas crecidas, o en el margen inferior ustedes pueden ver que está el arroyo.
¿sí? Ese arroyo, ustedes pueden ver de una imagen a otra la cantidad de familias que, que se ven afectadas cuando este arroyo puede llegar a desbordar. Y desborda, porque obviamente que ante una gran precipitación está la posibilidad de que desborde el arroyo por la cantidad y la intensidad que tiene en ese momento, bueno, ahí no sé la palabra, disculpen, pero bueno, la cantidad de agua que escurre en el arroyo, más la subestada, que hace que el arroyo no pueda desagotar en el Río de la Plata, por lo cual esas familias siempre son las primeras evacuadas. Es importante entender con este perfil histórico que estamos mencionando, que la población crece, ¿sí? Estos son ejemplos por ahí, el que se encuentren tan linderos a un arroyo o que haya crecido tanto en tan poco tiempo, son ejemplos que por ahí se pueden llegar a dar más en el AMBA que en el interior de la provincia. Pero bueno, existen todo tipo de casos, por lo cual cuando hablamos de perfil histórico hablamos de esto, de ustedes entender que el cambio existe, que la realidad es totalmente dinámica y que es importante entender que pese a que hace por ahí cada 5 años nos inundamos, no afecta de la misma manera por cómo se ha ido poblando el espacio. Siguiendo con, o sea, en primera instancia hablamos de este perfil histórico, está bueno recapitular con los actores con los que estemos trabajando en cuanto a la experiencia de saber cómo ha ido afectando mismos eventos a la sociedad. También está bueno por ahí que ustedes lo puedan plasmar más o menos en sus mentes. Yo no digo que todo esto tiene que estar en un plan, pero que ustedes lo vayan entendiendo, el cómo esto ha ido afectando también lo que hablábamos recién de la relación con el ambiente, cómo ha ido afectando al territorio, ¿sí? Por ahí, el ejemplo que recién veíamos de Punta Lara, vemos que en el transcurso de los años hubo una densidad poblacional que fue creciendo, ¿sí? Como vemos también que si volvemos al ejemplo, podemos ver que en la parte, bueno, no, ahí no se llega a ver, me parece, pero bueno, también se ha ido instalando o ha ido creciendo lo que es el cordón industrial de Ensenada, por lo cual tenemos por ahí más afectación a los arroyos en cuanto a la industria. ¿Sí? Obviamente con la cantidad de personas que ha ido habitando el ambiente tenemos menos densidad de árboles en el espacio, tenemos menos animales, etcétera. Y esto va mutando el ambiente, ¿sí? No voy a poner en detalle con ello, pero este cambio en la relación con el ambiente es lo que también nos lleva a que nos afecten más o menos y de determinada manera cada uno de los eventos que tengamos. Que ustedes lo tengan en mente a la hora de trabajar sobre este perfil histórico. A su vez, dentro de lo que esto sí te puede plasmar dentro de lo que es un plan de emergencias con mayor facilidad, pero de vuelta es para que ustedes lo analicen. ¿Cuál es la relevancia del trabajo, como les decía recién, de trabajar participativamente y con mayores actores que ustedes puedan validar la información que tengamos? Entonces, no sé, hablamos de diferentes riesgos, ¿sí? No sé, hablamos de cuándo se inunda, bueno, en esta época del año, ¿sí? ¿Cuándo ha habido incendios forestales en esta época del año? ¿Cuándo se dan mayores accidentes de tránsito? En esta época del año. Dependiendo, obviamente, los riesgos que ustedes consideren analizar para su plan de emergencia, ¿no? Eh, Nosotros pretendemos que incluyan todos los riesgos. Obviamente ustedes van a considerar trabajar en mayor medida con un riesgo que con otro, que es el que tengan más frecuentemente, ¿sí? Por ahí, no sé, ustedes, o sea, municipios que los atraviesen dos rutas o tengan la intersección de rutas y tengan mayores accidentes de tránsito debido a eso, por ahí creen primordial trabajar en la gestión del riesgo de los accidentes de tránsito. Aquellos que se inundan más seguido van a tener la necesidad de trabajar sobre inundaciones. Pero lo que está bueno que ustedes incluyan en este relevamiento es un calendario que incluya todos los riesgos que ustedes consideren en los que se expone el territorio en el que viven. Y está bueno que ustedes, como decíamos recién, trabajen participativamente junto a los otros actores para validar esta información, ¿sí? Para saber si consideran que es apropiado el reglamento que hayamos hecho.
Por otro lado, está bueno que empiecen a hacer un mapeo, ¿sí? O sea, es elemental. Obviamente, como decimos, estas clases son para todo el público en general, y tenemos en nuestro haber defensas civiles que tienen años y décadas de experiencia y defensas civiles que están arrancando, por lo cual, por ahí para muchos decir, hacer un mapita con las instituciones que tengan a mano, es algo muy básico, pero es algo elemental que exista y sé que para algunos que todavía no han empezado es un desafío, por lo cual está piola mencionarlo. Nosotros también tenemos otra clase que si ustedes así lo requieren nos lo hacen saber o me lo hacen saber a mí también, porque también doy parte de esas clases. Tenemos clases de cartografía, así que yo di una el año pasado de My Maps porque es la herramienta de mayor facilidad de acceso, mayor accesibilidad, todo el mundo desde su celular puede acceder y aprender, así que elegí esa herramienta en primera instancia. Eh, pero es muy importante que sepan utilizar alguna herramienta de mapeo para quienes quieran hacer este tipo de trabajo. Así que cualquier cosa, si alguno tiene interés, lo asesoramos o hacemos la clase, lo que deseen. Eh, Volviendo al punto en particular de que estábamos relevando en la bibliografía y que van a poder encontrar como instrumento de diagnóstico, está un croquis, que lo que hace es un primer mapeo, ¿sí? General del municipio. Ustedes en cada uno de sus casos verán adecuado qué mapear, ¿sí? Eh, las instituciones educativas, bomberos, policía, dónde nos encontramos como defensa civil, dónde se encuentra el municipio, dónde se encuentran los clubes, dónde se encuentra la iglesia, etcétera. Ahí irá cada uno de ustedes decidiendo qué es mejor mapear o no. No hay, como decíamos, son todo ejemplos. Ustedes saben qué es relevante mapear porque son los que viven en cada uno de los municipios, pero como decimos, si lo hacemos en conjunto, va quedando más o menos completo. Y acá es donde llegamos a lo que es la terminología y actividad particular de gestión del riesgo. Estos son los ejemplos de vuelta que decía que están en la bibliografía. Pues están en nosotros y cada una de nuestras comunidades considerar qué es amenaza y qué no, ¿no? Pero bueno, es el ejemplo de dibujito que tenemos y como estábamos, venía todo en hilo, utilizamos lo mismo para no marear. Eh, Ahora mostramos ejemplos reales. O sea, volviendo a lo que es cada uno de estos términos, si alguno quiere, necesita saberme, ahora me pregunta, en la clase está para eso. No profundizamos en las filminas en detalle porque hay una clase aparte, pero solo por eso. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan mapear junto a los otros actores, ¿sí? Y yendo a lo relevante de lo que es esta actividad, es que ustedes puedan mapear las amenazas, riesgos y vulnerabilidades que encuentran en cada uno de sus territorios. ¿Y por qué es importante que propongan hacer esto? No lo hagan solo y lo abran a hacer los otros actores de la manera que ustedes consideren, ¿sí? Si es invitándolos, mostrándoselos, enviándoselos y que le hagan una evolución, etcétera, eso lo iremos viendo. Pero ¿por qué es importante sumar la mirada? Primero porque tenemos, vamos a validar si lo que es la percepción y cultura del riesgo, ¿sí? Nosotros podemos, por nuestra experiencia, nuestro trabajo, etcétera, considerar como riesgo algo que otro no lo tiene en cuenta, o por ahí que si se las preguntás en una primera instancia no te lo va a decir. Eh, no, y ahora vamos al ejemplo de Punta Lara que elegí para el caso. Nosotros tenemos las familias de Punta Lara que vos decís, bueno, eh, riesgo de inundación, porque bueno, ante la sudestada, ustedes se quedan anegados. Y nosotros cuando fuimos al territorio y hablamos con la comunidad, ellos no lo ven como un riesgo, porque ya lo es parte de su vida, no digo lo naturalizaron, sino que incluso eligieron vivir en el territorio en el que viven, porque no sé, se dedican a la pesca y por ahí les encanta estar tan cercano al río, tienen la manera fácil de acceder. Entonces, para ellos no es un riesgo, sino que es un riesgo, existe la terminología riesgo aceptado, eh, pero bueno, para nosotros parece un riesgo porque son familias que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una posible evacuación y para ellos no es así, porque lo viven de otra manera. Entonces,
es importante que exista hasta este ida y vuelta entre actores, este ida y vuelta entre miradas, para a la hora de mapear también saber cómo trabajar con los mismos. Pero bueno, volviendo, o sea, está bueno que hagan este reglamento de amenaza, riesgo y vulnerabilidad con la mayor cantidad de actores posibles para hacer el trabajo lo más completo posible. En el caso de Punta Lara, cuando trabajamos junto a la comunidad, ¿sí? Ellos marcaron como vulnerabilidad, eh, no marcaron la cercanía al arroyo como una vulnerabilidad, ni marcaron el arroyo. Lo único que eligieron marcar fue las conexiones irregulares al servicio eléctrico, ¿sí? Las familias más linderas al río y las familias más linderas al arroyo son familias con mayor vulnerabilidad social, tienen una infraestructura muy básica en sus viviendas. En la mayoría, bueno, en todos los casos, perdón, están conectados, enganchados al tendido eléctrico, por lo cual las conexiones son bastante irregulares. Muy pocos de ellos tienen algún tipo de térmica o disyuntor. Así que lo que sucede mucho son, no, obviamente por las subas y bajas de tensiones, son incendios domésticos. Eh, lo que ellos marcaron como vulnerabilidad fue la calidad del servicio o la conexión, mejor dicho, al tendido eléctrico y la infraestructura de sus viviendas. Pero bueno, eh, eso fue lo que mapearon ellos. Y está bueno tener en cuenta su mirada a la hora del mapeo, ¿sí? Nosotros por ahí hemos mapeado, como decía, otra cosa. Nosotros digo más desde el punto de vista de lo que es la respuesta, pero es relevante el siempre tener la mirada de todos. Por otro lado, por ahí sí, en lo que es amenazas, ahí dependiendo a quién le preguntamos, ha ido marcando diferentes puntos y espacios de lo que es el territorio. Por ahí como sudestada, muchos no lo nombraban como una posible amenaza, otros sí, los que vienen en la parte más urbanizada del espacio. Por ahí después nombraron los microbasurales. También hay un depósito de autos que está, bueno, contaminando bastante. Está, bueno, Ternium, bueno, la planta de aceros muy cercana al arroyo. Así que, bueno, han ido marcando ellos cuáles eran las posibles amenazas eh, que tenían en el espacio. Y volviendo a lo que decíamos, lo que dije ya a lo largo de esta hora, ¿por qué es importante esto? Es no quedarnos solamente con nuestra mirada de lo que es una amenaza o no, sino sumar la mirada de la multiplicidad de actores y principalmente de la comunidad que vive en el espacio para poder identificar y mapear correctamente eh, el territorio. También nos sirve, ¿no? En el caso de trabajar junto a la comunidad, junto a actores de la comunidad, del barrio en particular, este mapeo para poder identificar, no sé, las familias más vulnerables. Si nosotros estamos trabajando sobre incendios domiciliarios por conexión al tendido eléctrico o por accidentes, también nosotros podemos a grandes rasgos decir, sí, las familias más vulnerables son todas las que están conectadas irregularmente y pertenecen a este asentamiento. Pero no, o sea, vos vas y hablás con los referentes del espacio, ¿sí? O de un comedor, o de una salita, o de la capilla, o con los diferentes actores que nos han ido tocando trabajar en estos años, y obviamente ellos nos pueden identificar precisamente cuáles son las familias más vulnerables y por qué. Así que está bueno también ese ida y vuelta para poder mapear más certeramente. Acá hablo de un ejemplo particular, pero bueno, es trasladable a cada uno de sus municipios, ¿no? El hecho de trabajar junto a actores de la comunidad nos permite ir más a lo fino. De dónde se inunda primero, por qué, quién se inunda más, quién puede llegar a tener un riesgo de incendio, etcétera. Eh, por otro lado, lo que hay que hacer también es, o sea, mapear no solamente lo que son las vulnerabilidades y las amenazas que tenemos en el territorio, sino también mapear las capacidades, ¿sí? Los recursos que poseemos. Ya aparte de esto es lo que por ahí mencionamos en el, en el primer mapeo, ¿sí? En la primera imagen de mapa, que es que ustedes puedan mapear junto a los diferentes actores con los que trabajen, las instituciones y demás,
Pero bueno, también hablamos de mapear recursos y capacidades, ¿sí? ¿A qué llamamos capacidad? Es capacidad, o sea, tampoco voy a poner en terminología, pero pensémoslo como la contraposición a la vulnerabilidad, ¿sí? Es aquello que me va... La vulnerabilidad es la variable que afecta a que un riesgo nos afecte más o menos, ¿sí? La capacidad, lo contrario, ¿sí? Es lo que va a hacer que nos va a ser lo que fortalezca al espacio que tengamos, a la comunidad que tengamos, para ser menos vulnerables a un evento en particular. Y acá es importante también diferenciar, y que lo hace complejo al trabajo y por eso la relevancia del mismo, es que uno es vulnerable por ahí, por su situación o por su conocimiento o su experiencia, puede ser más vulnerable a un riesgo que a otro, ¿sí? Por ahí, no, no sé, por poner un ejemplo X, o sea, tengo formación en incendios, pero no tengo formación para trabajar sobre inundaciones. O tengo instituciones que me pueden ayudar más ante determinado accidente, pero ante otro no. Entonces, también es mapear y tener conocimiento de cómo nos puede ayudar una institución dependiendo del riesgo. Eh, por eso está bueno también mapear las capacidades que tenemos en cada uno de los espacios. Y yendo a un ejemplo concreto, ¿sí? Fuera de lo que es el croquis de la bibliografía, tenemos, ¿sí? Podemos mapear las instituciones educativas, mapear los clubes, mapear un comedor, mapear bueno, instituciones más de índole social, eh, mapear la iglesia, todo lo que nosotros consideremos que a la hora de dar respuesta ante una emergencia en particular, suma como capacidad, ¿sí? En este caso, ¿por qué se eligieron los clubes? Si mal no recuerdo, los clubes son, en este caso, son dos centros evacuados y el otro club es bueno, el punto de encuentro ante las mesas de trabajo de la comunidad. Después el comedor es quienes nos facilita la información de las familias con las que trabajamos a la hora de dar respuesta. Las instituciones educativas, además de ser centro evacuado, nos permite trabajar con lo que es la prevención, etcétera, etcétera. O sea, a la hora de mapear capacidades, ustedes pueden elegir, o sea, y tienen que entender por qué la estamos mapeando y qué acción suma, ¿sí? Por eso es la acción que mencionábamos previamente cuando trabajamos con el reglamento de actores. Y por último, comprender, o sea, esto lo puede hacer más o menos complejo del trabajo, pero ustedes tienen que, a la hora de mapear, ¿sí? Y a la hora de usar herramientas de mapeo, más que nada, conozcan que existe, por ejemplo, las capas, ¿sí? Por ejemplo, disculpen, me tomé un poquito de agua. Bueno, perdón. Eh, Ustedes pueden trabajar en capas, en Mind Maps o en el sistema de información geográfica que deciden trabajar para mapear o en la cartulina que en primera instancia decidan utilizar. Eh, Nosotros podemos mapear capacidades para un riesgo, vulnerabilidades para un riesgo, amenazas concretas para un riesgo y para otro riesgo en particular usar otro mapa, otra capa. Si nosotros hoy en día las herramientas digitales, particularmente MindMaps, hablo de la que es la que estamos usando ejemplos, nos permite tildar y destildar capas, por lo cual nosotros podemos decir, bueno, pensemos en riesgo de inundación. ¿Cuáles son las capacidades que tenemos? Y nosotros ver los actores que tenemos pensados y que relevamos para dar respuesta y trabajar en el riesgo de inundación. Marcar riesgo de incendio y lo mismo con el riesgo de incendio. Está bueno, o sea, que lo sepan para quienes no conozcan la herramienta o herramientas de mapeo, porque es hacia lo que apuntamos que puedan ir de a poquito haciendo. Eh, bueno, volviendo a esto, o sea, está bueno que ustedes en conjunto, junto a otros actores, vayan haciendo un mapeo de las capacidades, vulnerabilidades, amenazas, recursos que tengan en cada uno de sus municipios. Después va a haber un mapa, obviamente, que si activo todas las capas, por ejemplo, que ahí es tildar o destildar capas como decía maps, van a haber un mapa integrado con todo junto, todos los iconos juntos, todas las capacidades y recursos y vulnerabilidades juntos, que por ahí visiblemente no es tan accesible,
pero bueno, es un mapa completo. Lo van a encontrar como transversal en la bibliografía. Ya voy a terminar por si ya estamos en tiempo más o menos. Esta parte de tejido social e institucional, más que nada habla de la cantidad de instituciones que hay y lo que nosotros consideramos relevante o no, pero más que nada también va de la mano de lo que hablábamos antes. Entonces, como resumen y qué queremos terminar con la clase de hoy, ¿cuál es el desafío que queremos dejarle a ustedes como docentes del equipo a la hora de trabajar en lo que es el relevamiento de actores y empezar con el diagnóstico participativo de lo que es la gestión del riesgo? En primer lugar, queremos proponerles como desafío que ustedes puedan identificar, ¿sí?, este listado de actores que integran la población y el por qué lo están, y pensar por qué lo estamos eligiendo, ¿no? ¿Por qué voy a hacer este listado con esta institución y por qué esta no la pongo? Que ustedes hagan ese trabajito, de ir pensándolo, pero porque como siempre decimos, la gestión del riesgo es un trabajo multiactoral, multidisciplinar y es importante empezar a articular con los actores que nosotros pensemos para dar esa respuesta. Como segunda instancia, pensamos en que ustedes con estos actores que elijan, en mayor o menor medida, en poquito, mucho, en primera instancia, vayan haciendo un diagnóstico participativo, que es lo que fuimos dando anteriormente, ¿no? Que ustedes le acerquen esta propuesta a estos actores. En primera instancia, vamos a pensar en el más cercano, ¿sí? O sea, ustedes, no sé, parto de defensa civil, de bomberos, de seguridad, cualquiera, elija la institución de al lado y diga, che, me gustaría empezar a hacer este mapeo para lo que es la gestión del riesgo de incendios. ¿Qué pensás? Y empezar a dialogar en qué es lo que ustedes consideran más o menos relevante mapear en lo que es la gestión de riesgo de incendio. Es de a poquito ir trabajando y articulando con los otros actores. Y como punto más complejo, completo, no por su dificultad, sino por el hecho del tiempo que vamos a destinar, pero estaría bueno que lo vayan haciendo de a poquito, y el tiempo siempre hay que encontrarlo de a poquito, porque bueno, perdón, termino, es confeccionar mapeos comunitarios, que es lo que veníamos realizando recién, es con estos actores claves ir trasladándolo a un mapa, ¿sí? Trasladar cuáles son los actores, trasladar cómo articular, trasladar dónde se encuentran, etcétera. Todo esto que le llevamos a desafío, ¿sí? Nosotros no le pedimos un entregable, esto no es un examen, no es una cursada, no les vamos a aprobar o desaprobar por lo que hagan. Eh, sí, es la invitación, ¿sí?, a trabajar en conjunto para poder trabajar de una mejor manera en lo que es la respuesta a lo que es las emergencias, para trabajar de una mejor manera en lo que es la prevención y para estar presentes y más en lo que es la respuesta y reconstrucción ante los sucesos que tenemos. Así que no hay ningún apuro en trabajar con esto. Es de a poquito ir trabajando, es de a poquito ir levantando la mano, de a poquito despertarles ese interés. eh, y que entiendan con la clase del día de hoy que es sumamente relevante el trabajar con muchas miradas y voces. Más que nada, hacer partícipe a la comunidad en general de lo que es este trabajo. Así que esa es la invitación. Cualquier consulta o duda que tengan nos la pueden hacer llegar, me la pueden hacer llegar. Estamos a disposición tanto para repasar cualquier concepto, profundizar de lo mismo, o también en caso de que así requieran trabajar sobre más en un punto en particular o empezar con los planes como ya dije antes. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. Se hizo por ahí, pensaba terminar antes, por si tienen alguna consulta, dar más ejemplos. Pero bueno, igual tienen el micrófono abierto por si tienen alguna consulta. Y nada, muchas gracias por el tiempo y espacio.